Buenos días, es para nosotros un privilegio una vez más estar compartiendo con ustedes la palabra. En esta mañana vamos a hablar acerca del Salmo 115:12. Bueno, acerca de este salmo, tiene una palabra con unas connotaciones muy bonitas y con algo en lo cual nos vamos a ver identificados como esos cristianos, como esos hijos de Dios. Entonces vamos a ir a la palabra y nos dice en el Salmo 115:12, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Para iniciar, me parece muy lindo que dice Jehová se acordó. Y cuando dice Jehová se acordó es porque Él nunca nos ha olvidado. O el decir se acordó no quiere decir que nos haya olvidado. Quiere decir que siempre Él está ahí, Él está pendiente de sus hijos, Él está pendiente de cada uno de nosotros. Dice en la segunda parte que de nosotros nos bendecirá. Entonces de pronto nos podemos nosotros preguntar, ¿nos bendecirá? ¿Acaso no somos bendecidos? Entonces de pronto uno dirá, pero ¿cómo así? Si en la palabra me dice que nosotros somos ya bendecidos por ser hijos de Dios. Pero entonces aquí a donde quiere llegar es que también nos muestra un futuro, también nos enseña un ir allá. Entonces Él bendecirá es por la eternidad, es porque somos bendecidos ahora, pero también sabemos y tenemos que tener la plena certeza y confianza de que somos bendecidos completamente. Lo hizo y lo seguirá haciendo. Así es, lo hizo y lo seguirá haciendo. Uno de esos grandes ejemplos de pronto que puedo tomar son los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Por ejemplo, allí cuando estaba él escogiendo sus 12, vemos que él fue allí a Pedro y Pedro estaba con sus redes pescando y hubo un momento en que no se pescaba nada, un momento en que realmente esas redes salían vacías. Cuando Jesús aparece a Pedro y le dice, sígueme, vemos que de ahí en adelante Pedro empieza a ver una sobreabundancia en su vida, porque dicen que las redes fueron llenas y llenaron 2 barcas. Sí, habían muchos más con ellos, pero en ese momento era Pedro quien estaba siendo llamado. Entonces cuando nosotros estamos siendo llamados, cuando el Señor nos busca, cuando nosotros vamos hacia Él, empezamos a ver y a hacer revelada nuestra vida esa grandeza y esos beneficios que nosotros tenemos de bendición con Él. Dice que bendecirá a los que confían. En este ejemplo pues tenemos a Pedro y también nos nombra dos lugares. Dice que bendecirá la casa de Israel y bendecirá a la casa de Aarón. Esto nos habla de generaciones. Esto nos habla que en el momento nosotros no solamente somos bendecidos nosotros, de pronto aquí con mi esposito, nosotros nomás, en el momento somos bendecidos. Nos habla de nuestra generación, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. O sea que vamos a ser bendecidos, mejor dicho, por la eternidad. Porque aún más allá en un Apocalipsis también nos dice que Él está preparando un lugar para nosotros ir y que nosotros aún ni no lo imaginamos humanamente cómo es. Pero vayamos a esa palabra bendición, porque dentro de nuestra iglesia o para nosotros como cristianos Se es vuelve siempre algo muy común, muy cliché, ¿cierto? Ajá. Dios lo bendiga o bendiciones, pero a veces no tenemos o no nos imaginamos lo que encierra esa palabra, Dios lo bendiga o bendiciones. Entonces me llamaba mucho la atención y se divide en 2 partes. La primera viene del latín, bendición, y dice bene, entonces es bien, y diceré es decir. Entonces dice que uno dice y dice a otra persona el bien. Nosotros como hijos de Dios nunca, pues de nuestra boca yo creo que va a salir palabras maldicientes hacia alguien. Ahora recuerde que nuestras palabras dan vida o dan muerte. Entonces cuando nosotros decimos Dios lo bendiga o Dios le bendiga, estamos diciendo que esa bendición sobrenatural solo viene de parte de Dios a la vida de aquel que le estamos expresando ese deseo.
Pero ¿qué es bendecir? Es alabar, es colmar de bienes en favor de la bendición divina. Definitivamente es de la bendición de Dios. Dios nos bendice a nosotros y no es para nosotros quedarnos con esa bendición o que esa bendición solo sea de nuestra generación. Esa bendición nosotros también debemos de darla. Multiplicarse, debe multiplicar. Exactamente. Dice la palabra que nosotros somos bendecidos y también debemos de bendecir a aquel que lo necesita. Dios es un Dios inmutable. Dios no cambia. Dios no tiene sombra de variación. Él es el mismo desde la creación. Vemos que él a un Adán, vemos que él a una Eva dio ese lugar para que ellos fueran completamente bendecidos, y ese siempre ha sido el propósito del Señor realmente. Cuando nosotros encontramos al Señor, nosotros encontramos tanto en Él y la totalidad en Él que nosotros no nos queremos alejar. Nosotros absorbemos y vemos su favor, su gracia, diariamente, que nosotros decimos: no quiero alejarme de la bendición de Dios. Nomás vemos la cruz y sabemos todo lo que allí, no solo cosas materiales, no solo el beneficio, no solo su mano extendida, sino su mirada puesta en nosotros cada día, en protección, en cuidado, en provisión. Bueno, yo también pues hice un estudio acerca de este versículo y yo pude ver también dos cosas, y es que además de todo lo que tú dijiste, amor, hay otra cosa, y es que yo veo un fenómeno de causa y efecto. Te voy a explicar por qué. Entonces analicemos esta primera parte del versículo. Jehová se acordó de nosotros. Entonces Jehová se acordó de nosotros hace referencia a esa gracia inmerecida, a ese favor inmerecido que recibimos, y nos hace conscientes que el Señor se acordaba de nosotros sin merecerlo, que aún en nuestros peores momentos, aún sin conocerlo, Él estuvo con nosotros. Sí, así es. Entonces, esta es, yo digo que es la causa. El efecto es la segunda parte del versículo, que dice: nos bendecirá. Y nos bendecirá, para mí tiene un efecto muy poderoso, porque me reta a poner en práctica mi fe. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en Hebreos 11, 1, 2 es donde nos enseña qué es la fe, y lo voy a leer. Pues la fe es la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve, porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y mira que nos bendecirá, pone en acción esa fe, y entonces vemos dos situaciones aquí. Uno, nos hace tener una declaración de propiedad, que no está basada en los sentidos, sino porque a veces nos dejamos guiar por nuestros sentidos y nos crea incertidumbre. Pongamos un ejemplo: vamos a cruzar una quebrada y solo hay un tronco de puente. Entonces nuestros sentidos nos dicen: no, me puedo caer, me puedo, o sea, y también nuestras emociones juegan ahí parte. Nos generan cierta incertidumbre. Sino que aquí vemos que nos crea ese sentimiento de declaración de propiedad, caminando bajo sobre la seguridad de que si Él lo dijo, Él lo hará. Es así. Y vamos confiados. Exacto. Y segundo, tener fe en la obra de la cruz, ¿no? Que mediante creer en esta obra maravillosa de la cruz, es que han alcanzado testimonio los antiguos. Y alcanzar testimonio los antiguos no es otra cosa que tener la aprobación de Dios. Es poder ver a una persona que ha sido bendecida porque ha tenido la aprobación de Dios, porque ha sido un correcto desarrollador de esta fe. Entonces, yo le veo aplicación en dos ámbitos de nuestra vida. Uno, en la que decías tú, de nuestras generaciones, a nivel familiar, a nivel personal.
Y dos, que a mí esto me explotó la cabeza cuando lo estudié, y es a nivel de los ministerios. Ujú. ¿Por qué? Vemos que aquí en la parte final del versículo él decía que bendecirá la casa de Israel y bendecirá la casa de Aarón. Sí, es más, perdóname, de pronto si nos vamos a un versículo más adelante, al 13, dice, bendeciré a los que temen a Jehová y a pequeños y a grandes. O sea, aquí no está haciendo exclusividad solamente a una iglesia o no determina a un grupo, sino a todo aquel que cree que en él está la bendición, porque él no está sesgando en ningún momento, sino que está diciendo, ok, todos los que quieran venir a mí, todos los que quieran recibir de mis bendiciones, la van a encontrar. Y él es muy claro, esta palabra acá, este salmista es muy claro, y él dice que a los que temen a Jehová, porque en el temor no es el temor de miedo, sino en el temor de saber que hay alguien grande, que hay un Dios que es capaz de todo, poderoso, que es maravilloso. Entonces eso nos hace acercarnos a nosotros aún más con confianza a esas Y bendiciones. fíjate que terminando la idea que te estaba expresando, veo que es totalmente vigente, tiene aplicación esta palabra a nuestras vidas. Y es así como podemos ver ministerios, y pues de pronto no sea correcto ponernos como ejemplo, pero analizando yo esta mañana, hay muchos planes, hay muchos proyectos en nuestra iglesia en este momento. Sí. Y vemos el respaldo del Señor en cada cosa, en cada acto. Entonces decimos, Él se ha acordado de nosotros siempre como iglesia. Y nos bendecirá porque, por ejemplo, para el caso de nuestro ministerio Leche y Miel, hace 6 años estábamos reunidos en un garaje chiquitico, para nuestra iglesia madre. Vemos cómo se va a ampliar y se va a engrandecer el lugar donde nos reunimos. Ujú. Entonces yo veo que el Señor es perfecto en su palabra, porque nos permite también evidenciar que lo que Él nos dice es verdad. Ujú. Nos permite comprobar que esas personas que han tenido fe, que dicen el Señor se acordó de nosotros, y que siguen con esa convicción, inyectándonos cada día ese ánimo de que el Señor nos bendecirá, nos muestra cómo van evolucionando los ministerios. Entonces yo le di ese enfoque hacia el ministerio también. Entonces es un versículo muy completo porque tiene aplicación para la familia y para el ministerio. Ujú. Sí, así es. Lo que mi esposo de pronto nos cuenta es verdad. Hemos visto el crecimiento de una iglesia en la que el Señor nos ha llevado y hemos podido establecernos, gracias a Dios, y que vamos evolucionando y que también hacemos parte de esa bendición de nuestra iglesia Leche y Miel. Y podemos ver cada día cómo el Señor va llevando aún más personas allí para ser salvas y para también ser parte de esa gran bendición a la que hoy se extiende este devocional. Bueno, entonces te invito a que oremos, esperando que esta palabra haya sido de alimento para muchos de ustedes, los que nos están viendo el día de hoy. Amado Padre, te damos gracias por esta revelación de tu palabra, por este alimento y esta confianza, esta certeza que brindas a nuestras vidas, de saber que has sido bueno con nosotros, que te has acordado de nosotros, pero que aún así seguirás haciéndolo por los siglos de los siglos. Te damos gracias, bendito Rey. Gracias, Dios. Te ponemos en tus manos el día que comienza para muchas de las personas que nos están viendo. Los bendecimos, Señor. Los ponemos bajo tu manto de protección, deseando que todo les salga excelentemente el día de hoy. Amén. Amén. Y amén. Ok, bueno, si de pronto tienen alguna petición, no olvide ponerlo ahí en nuestra página, estaremos pendientes. Hay personas dispuestas para dar, para escribirles, para de pronto poder contactarnos más a nivel personal. Entonces, muchas bendiciones y un excelente día para todos. Bendiciones, hasta luego.